Días, compañeros de grado 11, el tema que vamos a ver ahora es los fenómenos ondulatorios y los fenómenos corpusculares de la luz y además las teorías sobre la naturaleza de la luz. Entonces, aquí lo primero que vamos a ver son los fenómenos ondulatorios. Algunos se refieren a la teoría corpuscular, otros a la teoría ondulatoria. El primero es el fenómeno de reflexión. ¿En qué consiste el fenómeno de reflexión? Que un rayo incide sobre una superficie no rugosa y este rayo simplemente rebota. Este I es el ángulo de incidencia, que es el ángulo que hace con la vertical imaginaria con el rayo incidente. Y el rayo reflejado forma este ángulo, que es el ángulo de reflexión. Y la teoría geométrica dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. El otro fenómeno que tiene que ver también con la teoría corpuscular es el de refracción. ¿Por qué razón cuando nosotros metemos un lápiz dentro de un vaso de agua el lápiz se ve quebrado? Eso tiene que ver con el cambio de dirección de los rayos de luz cuando pasan de un medio a otro. Vamos a suponer que este medio es aire y va a pasar a otro medio cualquiera, que puede ser agua, vidrio o cualquier otro material. Entonces el rayo al entrar simplemente se quiebra. Generalmente si este medio tiene un índice de resonancia mayor que este ángulo disminuye. Y es el ángulo de incidencia, R es el ángulo de refracción. Y la fórmula que se maneja es esto, que el seno del ángulo de incidencia sobre el seno del ángulo de refracción es igual a n. Esta n es lo que llamamos el índice de refracción. Esta ley es conocida como ley de Snell. Ley de Snell. Bien, el otro tema, el otro concepto que ya atañe a lo meramente ondulatorio es la difracción. La difracción es un fenómeno que se da por las ondas, en este caso las ondas de luz. Un rayo entra por una rendija y esta rendija funciona como una nueva fuente y los rayos se quiebran. Es decir, esa es la razón por las cuales los objetos tratan de ser rodeados por los rayos de luz que los tocan, el fenómeno de difracción. Otro fenómeno importante es la polarización, que se utiliza mucho para estudiar ciertas ondas en sus distintos fases de vibración. Si yo tengo una luz, una onda cualquiera puede ser luminosa y ella vibra en todos los sentidos, ella atraviesa una sustancia se llama un polaroide. ¿Y qué hace el polaroide? Elimina casi todas las vibraciones y deja vibrando la onda en un solo sentido, en una sola fase. Esto permite que el estudio de ciertas ondas que tienen distintas maneras de vibrar. Un fenómeno muy importante es el de dispersión. Generalmente es dispersión de la luz. La dispersión de la luz. La luz blanca, que es la fuente de nosotros principal, la fuente primaria que tenemos es el sol. La luz blanca entra y atraviesa un prisma que puede ser de cualquier material, un vidrio, una gota de agua. Y este prisma lo que hace es, utilizando las leyes de Snell de la refracción, simplemente se abren. Aquí la luz simplemente está condensada. Al llegar se abre en distintos colores. Debe ser desde el rojo, que es el más bajo, hasta el violeta, que es el de más alta frecuencia. Aquí aparecen pues azul, el índigo, amarillo, el verde, todos los colores, las combinaciones de eso. Esta parte que está entre el rojo y el violeta, que es lo que conocemos con los colores del arco iris. El arco iris es un fenómeno de dispersión que se da cuando las gotitas de agua que hay en el cielo se comportan como un prisma que dispersa la luz blanca del sol. Entonces, al abrirlo, entonces podemos observar esas distintas longitudes de onda, esas distintas frecuencias. Cada color es una frecuencia distinta, es decir, la luz no es como tal una sola frecuencia, sino que son varias frecuencias y cada frecuencia tiene un color distinto. Entonces lo que es el prisma es permitir abrir la luz blanca para que veamos los distintos colores. Todo este espacio del arco iris, los colores que nosotros conocemos, es lo que se llama el espectro visible, lo que el ojo humano puede ver. Es muy similar a lo que sucede con las ondas sonoras. Por debajo del rojo están los rayos que no se pueden ver, que son los rayos infrarrojos. Y por encima del violeta son otros rayos que no se pueden ver, que son los rayos ultravioleta. Pero todo este espectro pertenece a la luz. Otro fenómeno es el fenómeno de interferencia, que no solamente pertenece a la luz. Una onda incide y se cruza con otra onda que tiene la misma frecuencia y que parten de distintos puntos y generan una nueva onda. La onda puede ser más grande que las dos originales o más pequeña, dependiendo si la interferencia es constructiva o es destructiva. Bien, vamos a ver las teorías sobre la naturaleza de la luz. Hay unas teorías a lo largo de la historia que nos tratan de dilucidar cómo
es la naturaleza de la luz, de qué está compuesta. La primera teoría, la más famosa que inicialmente salió, que es la de Newton, que es la teoría corpuscular. La teoría corpuscular se enuncia lo siguiente: la luz está compuesta por pequeñas partículas o corpúsculos, de ahí su nombre. Quiere decir que la luz es materia. Eso explica algunos fenómenos como la reflexión y la refracción. La segunda, la teoría ondulatoria, que fue enunciada inicialmente por Huygens y por el mismo Robert Hooke, que después fue completada por Maxwell, por Hertz y otros que trabajaron la teoría ondulatoria de las ondas electromagnéticas. Se dice que la luz es una onda electromagnética y explica pues algunos fenómenos como la difracción, la polarización, la interferencia, etcétera, etcétera. Pero no explica algunos fenómenos como la radiación del cuerpo negro y no explica claramente por qué las ondas se reflejan. Entonces quiere decir que estas dos teorías estaban totalmente incompletas. Una decía que eran unas de partículas, el otro decía que era una onda. Entonces después apareció la teoría cuántica, que no solamente se refiere a la luz, sino que se refiere a cualquier otro tipo de interacción entre las distintas partículas y ondas en el universo, que dice esto, que la luz tiene doble comportamiento tanto de onda como de partícula. Es decir, que la onda es a la vez materia y a la vez energía. Entonces, ¿cómo compensó esto Max Planck y Albert Einstein y otros, además como Heisenberg y Bohr, crearon estas posibilidades de meter un elemento, introducir un elemento llamado fotón o cuanto? Max Planck le dio el nombre de cuantos y Einstein le llamó fotones, que son paquetes de energía. En la luz serían paquetes de luz. Esos paquetes de energía se comportan de igual manera como una partícula y como una onda, es decir, que la luz es materia y energía. Y lo último en este video que vamos a ver es la ley de Snell de la refracción. La ley de Snell, ya vimos que si un rayo de luz incide sobre esa superficie, pasando de un medio a otro, el rayo de luz se desvía y tiene un ángulo de incidencia y un ángulo de refracción, y este material tiene un índice de refracción que depende del material, obviamente, del cual esté fabricado el medio. Tenemos un problema que dice, un rayo de luz pasa del aire al vidrio, dice que el vidrio tiene un índice de refracción de 1.5 con un ángulo de incidencia de 30 grados. La pregunta es, ¿con qué ángulo se refracta? Entonces aquí tenemos nuestro esquema, el ángulo de incidencia es de 30 grados, nos preguntan cuál es el ángulo de refracción, si es a través del vidrio, y el vidrio tiene un índice de refracción de 1.5. La ley de Snell dice esto, que el seno de I sobre el seno de R es igual a N. Reemplazamos seno de I, y es 30 grados, sobre el seno de R, igual a N, que es el índice de refracción, que es 1.5. Entonces, ¿qué hacemos para despejar esto? Simplemente al despejar esto pasa a multiplicar y este pasa a dividir. Entonces, seno de R sería seno de 30 sobre 1.5. Haciendo esta operación me daría 0,333. En la calculadora, para hallar este valor, pues presionamos Shift o invertido, seno de este valor, 0,333 igual, y obtenemos que R es 19,5 grados. Vemos que este ángulo es menor que este de acá.